Bienvenido a nuestro canal, pon likes y escribe comentarios sobre esta historia. Disfruta. La noche era oscura y pesada, como si el aire estuviera cargado con una tensión que podía sentirse en cada rincón de la casa. No podía quitarme de la cabeza aquella extraña sensación que había empezado a notar en mi esposa. Algo que había cambiado entre nosotros. No era su comportamiento habitual, pero durante semanas, incluso meses, había notado pequeños indicios que me hacían sospechar. Y aunque intentaba apartar esos pensamientos, algo en mi interior me impulsaba a investigar más a fondo. Decidí que esa noche sería diferente. Fingí que iría a trabajar hasta tarde, un proyecto que me obligaba a pasar horas fuera de casa. Pero en lugar de ir a la oficina, di vueltas por la ciudad, mis pensamientos siendo mis únicos compañeros. El reloj del auto marcaba las 11:45 de la noche, cuando finalmente estacioné en la esquina, apagando el motor y esperando a que mi corazón dejara de golpear con tanta fuerza en mi pecho. ¿Y si todo esto no era más que paranoia? Miré mi teléfono, dudando por un momento en llamarla, en decirle que estaba en camino de regreso, pero en lugar de eso lo apagué. No podía soportar la idea de que ella me descubriera. Si lo que sospechaba era cierto, quería verla con mis propios ojos, aunque el solo pensamiento me revolvía el estómago. Avancé hacia la casa, mis pasos silenciosos en la acera mojada. Las luces estaban apagadas, salvo una tenue luz que provenía del dormitorio. El zumbido de los grillos era el único sonido que llenaba el aire nocturno, un contraste marcado con el caos que estaba ocurriendo dentro de mí. Tenía que saber la verdad. La noche era oscura y pesada, como si el aire estuviera cargado con una tensión que podía sentirse en cada rincón de la casa. No podía quitarme de la cabeza aquella extraña sensación que había empezado a notar en mi esposa, algo que había cambiado entre nosotros. No era su comportamiento habitual, pero durante semanas, incluso meses, había notado pequeños indicios que me hacían sospechar. Y aunque intentaba apartar esos pensamientos, algo en mi interior me impulsaba a investigar más a fondo. Decidí que esa noche sería diferente. Fingí que iría a trabajar hasta tarde, un proyecto que me obligaba a pasar horas fuera de casa. Pero en lugar de ir a la oficina, di vueltas por la ciudad, mis pensamientos siendo mis únicos compañeros. El reloj del auto marcaba las 11:45 de la noche, cuando finalmente estacioné en la esquina, apagando el motor y esperando a que mi corazón dejara de golpear con tanta fuerza en mi pecho. ¿Y si todo esto no era más que paranoia? Miré mi teléfono, dudando por un momento en llamarla, en decirle que estaba en camino de regreso, pero en lugar de eso lo apagué. No podía soportar la idea de que ella me descubriera. Si lo que sospechaba era cierto, quería verla con mis propios ojos, aunque el solo pensamiento me revolvía el estómago. Avancé hacia la casa, mis pasos silenciosos en la acera mojada. Las luces estaban apagadas, salvo una tenue luz que provenía del dormitorio. El zumbido de los grillos era el único sonido que llenaba el aire nocturno, un contraste marcado con el caos que estaba ocurriendo dentro de mí. Tenía que saber la verdad. Respiré hondo antes de entrar. La puerta principal crujió ligeramente al abrirla, pero no hubo ningún sonido dentro de la casa. Parecía vacía, tranquila, como si nada estuviera fuera de lo normal. Aún así, algo dentro de mí seguía insistiendo, pulsando como un martillo en mi cabeza. Subí las escaleras, mis movimientos eran cuidadosos, cada paso parecía resonar en mi mente como un eco. El dormitorio estaba al final del pasillo. A cada metro que avanzaba, mis pensamientos se volvían más oscuros, mi corazón más pesado. ¿Qué haría si lo que imaginaba era cierto? ¿Y si había sido ciego todo este tiempo? Mis dedos tocaron el picaporte, y lo giré lentamente, tan despacio que casi no hacía ruido. Empujé la puerta apenas lo suficiente para ver a través de la rendija, el corazón retumbando en mis oídos, como si quisiera saltar de mi pecho y detener el momento. Y allí estaba. No estaba solo.
Mi esposa, Clara, estaba en la cama con otro hombre. El calor del cuarto era sofocante, pero yo sentía un frío inhumano apoderarse de mí. Todo lo que pude hacer fue quedarme paralizado, viendo cómo se susurraban palabras, riendo en voz baja, sin notar mi presencia. Mi mente se quedó en blanco. Ella me traicionaba. La furia y el dolor se mezclaron en mi pecho. Pero en lugar de irrumpir en la habitación, me quedé quieto, incapaz de reaccionar. Mis ojos no podían apartarse de ellos, como si estuviera viendo una película en la que yo no era más que un espectador de mi propia desgracia. Los recuerdos de nuestra relación comenzaron a desfilar por mi mente, golpeándome con una fuerza que no pude prever. Recordé la primera vez que la vi, el brillo en sus ojos, su risa contagiosa, la promesa de un futuro juntos. Todo parecía tan perfecto, tan destinado a durar para siempre. ¿Y ahora? Ese futuro se desmoronaba frente a mí como un castillo de arena arrasado por la marea. Quería gritar, quería golpear algo, pero en ese momento no había rabia, solo un vacío. Era como si el mundo hubiera perdido su color, su sonido, y todo lo que quedaba era una sensación abrumadora de desolación. ¿Cómo llegamos a esto? Me retiré lentamente, cerrando la puerta con el mismo sigilo con el que la había abierto. Mis manos temblaban, y cada fibra de mi ser luchaba por mantener la calma. Bajé las escaleras sin hacer ruido, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Todo lo que sentía era que ya no pertenecía a ese lugar, como si mi hogar hubiera dejado de ser mío. Había perdido todo. Me senté en el sofá, en la oscuridad, mirando hacia el vacío, tratando de comprender cómo se había llegado a este punto. El silencio de la casa se volvía más sofocante con cada segundo que pasaba. Mis pensamientos, que hasta entonces habían sido confusos, comenzaron a enfocarse en un solo propósito: entender. Sentado en el sofá, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. El sonido del viento afuera, los crujidos ocasionales de la casa, todo me parecía lejano. Todo mi mundo estaba reducido a esa imagen, a mi esposa con otro hombre. Las preguntas comenzaban a inundar mi mente, luchando por tomar control de mi cordura. ¿Por qué lo hizo? Llevábamos 5 años de matrimonio. 5 años en los que pensé que, aunque no éramos perfectos, habíamos construido algo sólido. Recordaba los momentos felices, pero también los momentos difíciles, las discusiones que habíamos tenido, las noches en las que apenas hablábamos. Pero, ¿eso justificaba lo que estaba haciendo? ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? Cada pregunta que me hacía era una daga más en mi corazón, una herida que no podía cerrarse. El sonido de risas ahogadas subió desde el piso de arriba. Su risa. Esa misma risa que había escuchado tantas veces antes. Esa risa que me había enamorado. Ahora me perforaba los oídos como un cruel recordatorio de lo que estaba pasando. De repente algo en mí cambió. Un impulso irracional me hizo ponerme de pie. El dolor seguía ahí, latente, pero ahora la furia comenzaba a tomar el control. Ya no podía simplemente quedarme sentado en la oscuridad, esperando que las cosas se arreglaran por sí solas. Tenía que hacer algo, confrontarla. Me acerqué a las escaleras, decidido a subir y enfrentarlos. Pero algo me detuvo. Mis pies parecían atados al suelo. Había algo en esa confrontación que me asustaba más que cualquier otra cosa. No era miedo de ellos, sino miedo de lo que significaría. Miedo de la verdad. Porque una vez que pronunciara las palabras, una vez que todo saliera a la luz, ya no habría vuelta atrás. Nuestra vida juntos terminaría. Y no estaba seguro de si estaba listo para eso. ¿Podía perdonarla? Me retiré una vez más, buscando refugio en la oscuridad del salón. Mi mente no podía dejar de divagar. Recordé cómo nos conocimos hace casi 7 años. Fue en una fiesta de un amigo en común. Yo no quería ir. Había tenido una semana terrible en el trabajo, y lo último que quería era socializar.
Pero en el momento en que la vi, algo en mí cambió. Clara tenía esa sonrisa luminosa, esa manera de hacer que todo alrededor pareciera menos pesado. Nos conectamos de inmediato, como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Pensar en esos momentos solo aumentaba mi dolor. Me pregunté cuándo fue que empezamos a separarnos. ¿Había algo que pudiera haber hecho para evitar esto? ¿Había señales que simplemente decidí ignorar? Los pensamientos se volvían más oscuros, más autodestructivos. Quizá esto era mi culpa. Quizá había trabajado demasiado. Tal vez no había sido el esposo que ella necesitaba. Tal vez me había vuelto distante. ¿Y si ella se sentía sola? Después de todo, Clara nunca mencionó que estaba insatisfecha. Nunca hubo una discusión en la que ella expresara que no estaba feliz. Pero eso también era parte del problema. Nuestro matrimonio se había vuelto monótono, predecible. ¿Acaso ella había buscado algo que yo ya no podía darle? El reloj en la pared marcaba las 2 de la mañana, y el cansancio comenzaba a hacerse presente. Sentía mis párpados pesados, pero no podía permitirme dormir. No aquí, no ahora. No mientras mi esposa estuviera arriba, en nuestra cama, con otro hombre. Entonces, lo decidí. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad. Me levanté lentamente, y esta vez, mi mente estaba clara. No podía seguir evitando la realidad. Subí las escaleras una vez más, pero esta vez mis movimientos eran firmes, sin titubeos. Ya no me importaba si me escuchaban. Abandoné cualquier intento de sigilo. Me detuve frente a la puerta de nuestro dormitorio. El mismo lugar donde solíamos reírnos, hacer planes, y ahora, la tumba de nuestra relación. Sin dudar abrí la puerta con fuerza. Clara y su amante saltaron en la cama, sorprendidos. Clara me miró, los ojos abiertos como platos, su rostro una mezcla de culpa y miedo. El hombre, alguien que nunca había visto antes, se apresuró a cubrirse, claramente incómodo por la situación. No dije nada, solo me quedé ahí, mirándolos, observando cómo el silencio caía sobre la habitación, como una losa de piedra. Nadie se movía, nadie respiraba. Finalmente, Clara rompió el silencio. «Jorge». Su voz era apenas un susurro. Puedo explicarlo. Pero no quería escuchar explicaciones. No había palabras que pudieran justificar lo que acababa de presenciar. El hombre, quien parecía tan asustado como ella, comenzó a recoger su ropa rápidamente. «Vete», le dije, mi voz fría, contenida. Él no dijo nada. Solo me lanzó una mirada de disculpa, como si eso fuera a hacer alguna diferencia, y salió apresurado por la puerta. Y entonces estábamos solos. Clara intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás, levantando una mano para detenerla. No podía soportar que me tocara. No después de lo que había hecho. «Jorge, por favor, escúchame», dijo ella, su voz quebrada. «No quería que te enteraras de esta forma. No quería que esto pasara. No quería que esto pasara». Esas palabras resonaron en mi mente, retumbando como un eco vacío. ¿Qué significaba eso? Que si no me hubiera enterado, todo estaría bien. ¿Qué podía seguir engañándome mientras yo vivía en la ignorancia? ¿Cuánto tiempo? Logré preguntar, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Clara bajó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. «Unos meses», admitió finalmente. Comenzó cuando... Se detuvo buscando las palabras. «¿Cuándo? Te sentiste distante». Continuó, aunque con dificultad. «No es una excusa, lo sé. Pero... me sentía sola, Jorge. Pensé que necesitaba algo más». El aire en la habitación parecía volverse más denso con cada palabra que pronunciaba. Intentaba justificar lo que había hecho, pero en lugar de aliviar el dolor, solo lo profundizaba. «¿Y ahora qué?», pregunté, mi voz extrañamente calmada. «¿Qué se supone que haga con esto?». Clara me miró, las lágrimas comenzando a llenar sus ojos. «No lo sé»,
dijo, su voz temblorosa. Solo, por favor, no me dejes. Pero en ese momento, su súplica sonaba vacía. ¿No me dejes? ¿Después de haberme destruido por completo? Me di la vuelta sin decir más. No podía quedarme en esa habitación ni un segundo más. Bajé las escaleras y salí de la casa. El aire frío de la madrugada me golpeó, pero no me despertó de la pesadilla que estaba viviendo. Sabía que mi vida, mi matrimonio, nunca volverían a ser los mismos. Había perdido a la mujer que amaba, pero lo peor era que no estaba seguro de si alguna vez podría perdonarla. El frío de la noche me rodeaba mientras caminaba sin rumbo, solo guiado por mis propios pensamientos. Había dejado mi hogar, la casa que Clara y yo construimos juntos, y que ahora parecía más un mausoleo de lo que alguna vez fuimos que un lugar al que podría llamar refugio. No podía respirar dentro de esas paredes, y necesitaba escapar, aunque solo fuera por un rato. Cada paso que daba resonaba en mis oídos, como si el mundo entero estuviera en silencio, esperando a ver qué haría a continuación. ¿Qué se supone que debe hacer uno cuando su vida se desmorona de esta manera? Me había casado con Clara pensando que ella era mi ancla, mi compañera de vida. Durante años había confiado en que pasáramos los buenos y malos momentos juntos. Nunca imaginé que el mayor enemigo de nuestra relación estuviera en nuestra propia casa. El enemigo no era un tercero, era la traición. Recuerdo cuando nos casamos. Clara vestía de blanco, radiante, con una sonrisa que podría iluminar el mundo entero. Esa imagen de ella seguía ahí, en mi mente, luchando contra la visión de lo que vi esa noche. Pero ya no podía separar esas dos versiones de ella. La mujer que alguna vez amé con todo mi ser, ahora estaba teñida de sombras y secretos. Caminé por horas, sin rumbo. Las calles desiertas y oscuras reflejaban cómo me sentía por dentro, solo, aislado del mundo. Aunque éste continuaba a mi alrededor, indiferente a mi dolor. No tenía a dónde ir, ni a quién recurrir. ¿A quién le cuentas algo así? No podía llamar a mis amigos y decirles que Clara me había engañado. No quería ser ese hombre que todos miran con lástima. Finalmente, llegué al parque donde Clara y yo solíamos pasear los domingos. El mismo banco donde compartimos tantas conversaciones profundas, planes y sueños, ahora me parecía un lugar de fantasmas. Me senté, exhausto, y el peso de lo ocurrido comenzó a hundirme más profundamente. Me sentía al borde de un precipicio emocional. Sabía que al regresar a casa, tendría que enfrentar la realidad de lo que significaba seguir viviendo con Clara. ¿Podría hacerlo? No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, mirando al vacío. Mis pensamientos eran un caos, una maraña de confusión y dolor que no podía desenredar. Pero, eventualmente, las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar el cielo. Y supe que tenía que volver. Regresar a la casa. La idea de regresar me asfixiaba, pero necesitaba respuestas. Quería saber si Clara realmente estaba arrepentida o si simplemente estaba intentando salvar las apariencias. Además, no podía posponer lo inevitable. Necesitábamos hablar. Cuando llegué, el sol ya estaba subiendo, y los primeros sonidos del día comenzaban a surgir. Entré en la casa y me sorprendió ver a Clara sentada en la cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar. No parecía haber dormido, y al escucharme entrar, levantó la vista con una mezcla de esperanza y desesperación. «Jorge, por favor, tenemos que hablar». Su voz era suave, temblorosa. No me senté. No podía. Permanecí de pie, observándola desde una distancia segura. No estaba listo para acercarme. «Dime la verdad», dije, mi voz baja pero firme. «¿Por qué lo hiciste?» Clara bajó la mirada, luchando por encontrar las palabras. Después de un largo silencio, habló. «No sé cómo llegamos hasta aquí», comenzó. «Nunca fue mi intención lastimarte. Pero, con el tiempo, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos los mismos. Nos alejamos.
Su explicación me pareció superficial, como si estuviera recitando un guión predecible, pero también sabía que la verdad era compleja y que lo que había sucedido no se podía reducir a una sola razón. ¿Me amaste alguna vez?, le pregunté directo. Clara se estremeció ante la pregunta, pero finalmente asintió. Te amo, Jorge. Nunca dejé de amarte. Su voz era quebrada, sus palabras empapadas de lágrimas, pero algo dentro de mí se resistía a creerle. ¿Cómo puedes amar a alguien y traicionarlo de esa manera? Entonces, ¿por qué? Insistí, aunque mi tono no era agresivo, solo estaba desesperado por entender. Clara suspiró profundamente, como si intentara encontrar el valor para ser honesta. No lo sé. Me sentía atrapada. No te culpo a ti. Fue algo en mí, un vacío que no sabía cómo llenar, y lo llené de la peor manera posible. Su confesión era dolorosa de escuchar, pero también estaba llena de verdad. La verdad que yo había estado evitando. La verdad era que nuestro matrimonio ya no era lo que había sido. Luchamos tanto por mantener las apariencias, por seguir adelante con nuestras vidas, que dejamos de prestar atención a lo que realmente importaba. Nos descuidamos mutuamente. Tal vez el error de Clara fue más evidente, más devastador, pero yo también tenía mi parte de culpa. No estaba listo para perdonar, y tal vez nunca lo estaría. Pero también entendía que no podía quedarme en esa espiral de odio y resentimiento para siempre. Clara había cometido un error que nos destruiría a ambos si no lo confrontábamos de la manera correcta. ¿Quieres salvar esto?, pregunté mirándola a los ojos por primera vez desde que todo había ocurrido. Clara asintió sin dudar. Haré lo que sea necesario, Jorge. Lo que sea. Pero entiendo si no puedes perdonarme. No te estoy pidiendo que lo hagas. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que todavía podemos arreglar lo que tenemos. Su sinceridad me conmovió, pero también sabía que no sería tan fácil. La confianza era como un cristal que se había roto en 1000 pedazos. Podías intentar pegar las piezas, pero las grietas siempre estarían ahí, recordándonos lo que había pasado. No sé si puedo, admití, mi voz débil casi inaudible. No sé si puedo volver a confiar en ti. El silencio que siguió fue pesado, lleno de incertidumbre. Lo entiendo, respondió ella con los ojos llenos de lágrimas. Solo dame tiempo. Déjame intentarlo. No respondí de inmediato. Me quedé de pie, mirando por la ventana, observando cómo la luz del día se hacía más fuerte. El futuro era incierto, oscuro, lleno de cicatrices, pero una cosa era segura. No podía tomar una decisión definitiva en ese momento. La sanación, si es que era posible, llevaría tiempo. Finalmente hablé. No te prometo nada, Clara. No sé qué pasará de aquí en adelante, pero no voy a irme todavía. La expresión de alivio en su rostro fue evidente. Aunque sabía que esto no era una victoria, todavía estábamos en el borde del abismo, y no había garantías de que no caeríamos. Ambos sabíamos que había un largo camino por delante, uno que probablemente cambiaría para siempre nuestra relación. Y aunque el dolor seguía ahí, latente, una parte de mí quería creer que aún había algo por lo que luchar. Algo que todavía valía la pena salvar. Y así comenzó la etapa más difícil de mi vida, una de autodescubrimiento, de sanación y de enfrentar los demonios que habían arruinado nuestro matrimonio. No sé si la historia de Clara y yo tendrá un final feliz, pero lo que sí sé es que ya no estoy huyendo de la verdad. Estoy enfrentándola, día a día, paso a paso.